gente no puede pagar la tarjeta de crédito que ya está utilizando inclusive para consumir. El consumo no levanta cabeza y el salario está cada vez más lejos de alcanzarnos. Casi nadie llega a fin de mes. ¿Qué es esto del plan de gobierno? Se lo preguntamos a la licenciada Lirusi. Bueno, gracias por estar acá, Gabriela. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Muy bueno, bien. Ella enseña en la Facultad de Ciencias Sociales, en Ciencias Políticas, Economía Política. Economía política. Ahí está, bueno. En base a eso, bueno, preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Los datos nos dan una cosa, nosotros vivimos otra. ¿Se está manipulando el INDEC como en la época de los kirchneristas? En realidad yo creo que no hay una manipulación. Hay un problema que no están diciendo y es la ponderación que tiene cada uno de las mediciones internas hacia la medición de la inflación. La inflación se mide por el índice de precios al consumidor. Ahora, cada desagregado de ese IPC, que es el índice de precios, tiene una ponderación diferente. Entonces, si uno mide alimentos, la ponderación, es decir, el valor que el precio de los alimentos tiene en ese número que es el IPC, es diferente al valor que tienen los servicios, al valor que tienen los combustibles, al valor que tiene perfumería. Es decir, cada desagregado tiene un valor diferente. Desde hace 3 años se está estudiando cómo cambiar esa ponderación. Por eso nosotros tenemos la sensación de que todo sube y el índice de inflación se mantiene en el 1,2%. La sensación. No es una sensación, es una realidad. Lo que pasa es que desde el discurso oficial es una sensación. ¿Por qué? Por este peso específico que tiene cada uno de los sectores. Bien. Gaby, nosotros todos los días damos a conocer diferentes números que tienen que ver con esa inflación que vos mencionás. Números de marzo, números de febrero. ¿De qué sirve, digamos, esta variación inflacionaria que hay si un mes sube el 2,7%, al otro mes baja 1,5%, el otro mes sube el 3,8%? Digo, ¿no hay una estabilidad económica? ¿No está encontrando una estabilidad? En realidad el gobierno, desde lo ideológico, porque bueno, nosotros hemos hablado muchas veces de esta cuestión de cómo lo político se trasvasa en lo económico. Sí. Que a su vez parece que este gobierno, cuando habla de política, habla de una mala palabra. Y en realidad, las decisiones políticas que toman impactan de lleno en la economía. De hecho, podemos tomar el ejemplo de que JP Morgan, la semana pasada, escribe en una nota pidiéndole a sus clientes que salgan de las posiciones en pesos en Argentina. ¿Qué significa? Recomendándoles. ¿Qué significa esto? Significa que todos los que habían comprado acciones argentinas u obligaciones negociables se retiran del mercado, los venden. Entonces, si nosotros vemos hoy la tabla de la Bolsa de Nueva York, vamos a ver que todas las acciones argentinas están en rojo. Pasó en el 2018. Pasó en el 2018 también. ¿Por qué? Y por recomendación del JP Morgan. Entonces, ¿tiene que ver lo político? Sí, tiene que ver lo político, aunque este presidente considere que no es así. En realidad, lo que está pasando con la inflación y estas fluctuaciones de la inflación tiene que ver con el abandono que el presidente está haciendo o sea, él tiene como principio básico la estabilidad o salir del déficit fiscal, tener superávit fiscal. El problema que tiene es que no está recaudando, o sea, achica, pero no está recaudando como para sostener ese superávit que él dice que tiene que tener. ¿Por qué? Y porque los impuestos que tienen que pagar no los está, la sociedad, el conjunto de la sociedad no los está pudiendo afrontar. O sea, él achica el gasto del Estado, digamos, sacando estos subsidios, pero a su vez las boletas se encarecen y la gente que no tiene liquidez no puede pagar esa boleta. No solamente rentas, municipalidad, es decir, la gente empieza a cortar por lo más fino, come. Y con eso, suficiente. Y come endeudándose con la tarjeta de crédito. Y hoy, si vos haces un análisis del la CAME te dice, por ejemplo, que ha aumentado, ha pasado casi al 6,7% el índice de endeudamiento con tarjeta de crédito, de morosidad con la tarjeta de crédito. Había una plaquita de eso, Cristian. La morosidad, ¿qué significa? Significa que la gente pagaba el mínimo y financiaba el resto. Hoy por hoy,
hay un porcentaje importante que ni siquiera puede pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. Entonces, esta situación de morosidad hace que rentas, el impuesto inmobiliario, es decir, todos los impuestos que recauda el Estado, este Estado que Milei no quiere, sirven para financiar este gasto público. Este gasto público que él ha recortado al mínimo y sigue todavía teniendo una terrible incidencia en el superávit fiscal. Por eso necesitó volver a poner las retenciones. En su modelo es inexplicable esto de las retenciones. Claro, él dijo que lo apedrearan, que lo lapidaran si ponía de nuevo las Pero por retenciones, supuesto. Maru. También dijo que le cortaron un brazo. Porque en su modelo liberal, ¿en qué se sostiene? En la apertura externa y en el sostenimiento del sector financiero. O sea, el crecimiento y la protección del sector financiero. Estos son los dos pilares del modelo. Y en realidad, la apertura externa ha aumentado casi el 500% las importaciones y sin embargo las exportaciones no han aumentado. ¿Por qué? Y porque cuando yo le pongo un impuesto a las exportaciones, el exportador se sienta arriba de sus granitos y dice, yo no vendo. Vendo lo necesario para la resiembra y nada más. Y el dólar entonces tan necesario no viene ni lo consiguen por ningún lado. No, y ese es el otro problema que tienen. Con la tabla de hoy de las acciones de la Bolsa de Nueva York, estamos listos, porque en realidad tampoco están entrando dólares por la compra de acciones. Las obligaciones negociables, que son los títulos de deuda, que se tenían que renovar porque tenían vencimientos en abril, no se han renovado en el total, casi se ha renovado un 60%. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener que rescatar el 40% y para eso necesitamos dólares. El otro problema grave que tiene con los dólares es el problema de las reservas, ¿sí? Porque no ha logrado constituir las reservas suficientes requeridas por el Fondo Monetario en su nuevo, en su nuevo acuerdo. Y en realidad, ¿qué ha hecho ahora? Ha pedido un waiver. ¿Qué es lo que es un waiver? Un perdón, digamos. ¿Para qué? Para que le manden dinero para las reservas. Bien. Ahora, en realidad, lo que el Fondo Monetario manda no son dólares. Es una moneda especial creada por el fondo que se llama Derechos Especiales de Giro. Estamos en un momento, personalmente y a mi modo de ver, muy complicado de la economía, que se agrava por la tensión que el mismo presidente ha generado con los gobernadores, ha generado con el resto de los partidos políticos y con la incertidumbre que se genera por las elecciones próximas de octubre. Bien. Gaby, siempre es un placer tenerte con nosotros. Gracias. Gracias por tu tiempo. Lo importante de poder hablar de economía política con una docente porque nos explica las cosas con conceptos claros para que vos también en casa puedas entender todo esto, este cambalache que vivimos ayer en Argentina. Volando, Jorgito Orozco, porque tenemos instantes finales de DQE. Continuamos.